De acuerdo con el Plan Estratégico del Distrito Nacional 2020-2030, se estima que solo el 27% de la población que reside en el área metropolitana de Santo Domingo recibe agua potable y solo el 6% de longitud total de las calles tiene líneas de servicio. A medida que la zona se va densificando, los servicios de agua se tornan más críticos, llevando el polígono central camino a ser inhabitable. El otorgamiento de permiso en violación a la ley, porque ya con el plan de uso de suelo que existe, precario, ya es difícil dar permiso en donde se puede dar permiso. Pero añádele a eso que dan permisos en sitios donde está prohibido. En el Plan Estratégico del Distrito Nacional 2020-2030, el capítulo 5 habla de la infraestructura urbana. Explica que el crecimiento macroeconómico ha cobrado fuerza desde la década de los 90, principalmente el sector privado por encima de la inversión pública, afectando la movilidad urbana, alcantarillado sanitario y pluvial, distribución de agua potable, espacios públicos abiertos, recogida de los residuos sólidos, cableado urbano y vivienda social, perjudicando directa e indirectamente la población. Es una de las preocupaciones que se pretendía solucionar. En cambio, la falta de un giro a las políticas de aprobación de proyectos y planificación ha empeorado. No abastecen a quien ya existe y siguen autorizando construcciones de edificaciones. Pero si tú me dijeras que autorizan construcciones de edificaciones en zonas donde está permitida, pero no. Los autorizan en callecitas que solamente son de una cuadra, donde no se pueden tener edificaciones de más de 2 plantas y que son para residencias unifamiliares, según el plan de zonificación del propio Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces tú vas e impugnas ante el Ayuntamiento y dices, ¿cómo ustedes entregaron ese permiso? Y se lo renuevan una y otra vez, una y otra vez. Los pozos de extracción en el Gran Santo Domingo son fuertes desafíos para la salud pública. Esto tomando en cuenta que la mayoría de las descargas sanitarias en la región metropolitana se envían directo al subsuelo. Esto debido a la ausencia de una red de alcantarillado que responda a la demanda actual. Cada edificio tiene que hacer un pozo para sacar agua. Y ese pozo, además, al lado, porque como los solares son pequeños, tienen que hacer el pozo séptico. Y eso produce contaminación cruzada. Pero eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los mismos técnicos que emitieron el plan estratégico del Distrito Nacional, tanto el actual como el anterior. Entre los objetivos de este plan está que se llevaría a cabo un proceso de actualización participativa de normativas relacionadas a uso de suelo en la ciudad, retiros, alturas, densidades, edificabilidad, proximidad a vías y espacios públicos abiertos. También la actualización de los marcos legales que condicionan la resiliencia de la ciudad. Además de mejorar la capacidad de la ciudad para soportar y reponerse tanto a eventos climáticos como sísmicos. Porque la ciudad de Santo Domingo tiene un grave problema de agua y de alcantarillado. Mientras más crecimiento en densidad hay, más se agrava el problema. Y el problema es que tanto el servicio de agua potable como el de alcantarillado y el de recolección de residuos sólidos no crece en la misma proporción que crece la densidad en los sectores. Al contrario, se queda muy por debajo. El plan de gobierno de la ciudad establece claramente que para alcanzar ese objetivo se comprometían a presentar al Consejo de Regidores los proyectos de ordenanzas particulares de normativas urbanas para cada uno de los 2 sectores del distrito y así garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, tanto de inmuebles como inversionistas. La Dirección de Planeamiento Urbano deberían cerrarla y dejar que todo el mundo haga lo que le da la gana porque es lo mismo, que exista o que no exista. La Dirección de Planeamiento Urbano lo único que hace es permitir la violación de las ordenanzas del Consejo de Regidores y el Consejo de Regidores no hace nada, absolutamente nada para impedirlo. Al contrario, le da más poderes. Entonces tú recurres ante los tribunales, pasan años para que finalmente se decida y cuando se decide te fallan a favor y eso no sirve de nada. Laura Acosta, una incansable luchadora en los tribunales con estos temas, explica los largos procesos que se agotan cuando se somete a un edificio que viola las normativas de suelo.
Las prórrogas en los tribunales tienen el objetivo de que el proyecto que empezó a pelearse solo siendo un solar termine en un edificio que ya no puede demolerse. Y tú le dices, mira, tú estás dando un permiso violando la ley, no le importa, y el edificio construyéndose. Después que el edificio está terminado y está vendido, aparece un nuevo problema, que no se puede demoler porque hay terceros adquirientes de buena fe. Gente que compró creyendo que eso tenía permiso, porque tenía un permiso, pero era ilegal. Entonces le van a demoler su casa al que se sacrificó y tiene préstamo, y ya hay instituciones bancarias envueltas con hipoteca. No, el edificio se quedó ahí. El plan de gobierno del distrito de la alcaldesa Carolina Mejía certifica en uno de sus apartados que la ciudad ha crecido de manera desordenada, sin una política de ordenamiento territorial, dando como resultado que el crecimiento sea inviable, con el agravante de que muchos de los males obtuvieron el visto de legalidad de las administraciones municipales anteriores. Con el agravante de que las autoridades son cómplices de esas violaciones a la ley. Pero su director de planeamiento urbano está otorgando permiso todos los días violando la ley. El propio y no puede decir que no lo sabe. Por lo menos en mi caso se lo he notificado por acto de alguacil a la propia alcaldesa y al consejo de regidores. Pregúntame qué ha solucionado eso. Nada. El caos no solo viene de las construcciones de viviendas, también los comercios, escuelas, espacios de recreación, con permisos violando las normativas, contribuyen al lema de Santo Domingo, la ciudad del desorden. Y yo estoy viendo cómo la ciudad y el sector donde yo vivo está en camino al descalabro total. Está en un caos, vivimos en un caos, pero vamos a estar peor, porque nadie está haciendo nada, absolutamente nada para resolver ese caos. Los estudios técnicos se hacen, dicen cuál es el problema, te dicen los técnicos cómo es que hay que resolverlo, pero quienes se deben ocupar de ejecutarlo, lo dejan en un zafacón. Otro gran problema que señala la especialista es que las constructoras compran dejando el nombre del antiguo propietario. A la hora de reclamar, la persona no aparece. La estrategia es ganar tiempo, de modo que pueden ir financiando su obra y a veces hasta concluirla. Conclusión. ¿Por qué el Distrito Nacional es un caos y el Gran Santo Domingo? Gracias a las autoridades. Sí, hay ciudadanos, empresas que violan la ley aquí y en Japón. Pero si hay una autoridad, ese violador de la ley será sancionado y no se le permitirá seguir violando la ley. Aquí hay violadores de la ley como en todo el mundo, pero hay la autoridad, en vez de llevarlos a la legalidad. La resolución 85-2009 fue un trabajo técnico en base a muchas pruebas en el distrito. Se establece la capacidad del polígono central. Sin embargo, la ordenanza 10-2020 modifica el ordinal sexto de los rangos de densidad de población de habitantes por hectárea. Establece la densidad en función del tamaño de los solares, es decir, todo solar debe ser igual o mayor a 300 metros para densidad media y para la densidad alta debe ser igual o mayor a 600 metros, como si fuera el único aspecto que influye en la aprobación de una obra, dejando fuera de los criterios de crecimiento cómo afectan el entorno. El problema de la densidad es solamente el tamaño de los solares, no es la calle, el tamaño de la calle, la cantidad de gente, la circulación. Siendo que en 2009 se hizo un estudio antes de dictar la resolución, con la ordenanza 10-2020 se indica que los criterios de densidad serán evaluados y actualizados, para lo cual la Dirección de Planeamiento Urbano elaborará los instrumentos de su medición y evaluación. Pero fíjate que en el 2009 no fue primero se hizo ese estudio y después se hizo la resolución. Aquí se hace la resolución y se le dice, hágalo usted ahora. La constante repetición de errores no deja de sorprender y el descaro de muchas aprobaciones y toma de decisiones. Yo tengo un permiso que lo dio el de Roberto Salcedo, lo repitió el de David Collado y ahora lo repitió este. El mismo permiso en contra de la ordenanza 8509, el mismo. A la misma persona, existiendo un proceso y con 2 sentencias en contra. Cada año el problema se maximiza.
Sale un periodo y entra otro con el que los controles se hacen más difíciles en la medida en que aumenta la aprobación de nuevos edificios. Yo lo que quiero es que la autoridad asuma su responsabilidad. Que si un director de planeamiento urbano otorga no objeciones violando una ordenanza municipal, es una falta grave en el ejercicio de su función y debe ser destituido. Y buscarse uno que cumpla la ley. Es tan simple como eso. Yo ni conozco a ese señor, ni conozco al anterior ni al trasanterior, pero han violado todos la ley. Entonces no deben estar ahí dirigiendo el planeamiento urbano de una ciudad. Desde el momento en que usted da un permiso para construir una torre de 27 pisos donde nada más se permiten 14, ya usted se tiene que ir para su casa. Ordenamientos y resoluciones uno sobre otro, sin derogar el anterior, provocan que se cuestione el objetivo. Al final, no solo se viola una, sino que terminan llevándose todas por delante sin consecuencia alguna. Es que el problema del planeamiento urbano en el Distrito Nacional lo han identificado ellos mismos con sus estudios. Gastan millones en estudios técnicos y después no les importa, los utilizan de papel higiénico. Ese es el problema que hay en la ciudad de Santo Domingo. Ese es el problema. No hay autoridad. No la hay. La autoridad es cómplice de la violación de la ley. Los pozos que acumulan aguas residuales se encuentran a escasos metros de los pozos de donde se toma el agua potable, lo que provoca que los residentes de las grandes torres y urbanizaciones colindantes tengan un alto riesgo de contaminación. Esto fue confirmado por la misma alcaldesa en su plan de gobierno local para el distrito. Sin embargo, el otorgamiento de permisos considerando solo la infraestructura y violando las normativas de uso de suelo continúa y se multiplica. El Distrito Nacional es un caos evidente que ya no tiene hora de apertura. Se va intensificando sin dolientes. Este año termina con un récord de obras aprobadas para nuevas torres residenciales. Eso sin contar cómo la presión de nuevos comercios también se suma a la demanda de un nuevo orden de movilidad. El sobrepoblado Polígono Central se encamina a convertirse en inhabitable debido al caos. El caos de un mercado inmobiliario prostituido en nombre del mal llamado crecimiento.